primero hagan una respiración profunda, ¿no? Concéntrense, olvídense del teléfono, de la computadora, que si no escuchan bien, olvídense de eso, hagan una respiración profunda, métanse adentro y piensen en lo siguiente. Piensen en una situación que hoy sienten que los está vulnerando, o sea, que algo no me está saliendo en mi vida como me gusta, o algo me está doliendo, algo me está costando mucho. Piensen en esa situación. ¿Cuál es? Tráiganla a su vida. No lo van a tener que compartir, así que tranquilos que pueden escribir y después rompen el papel, lo queman o se lo comen. Pero ahora escriban lo que realmente sienten como una situación en su vida que les está doliendo, que no pueden superar, que sienten que los vulnera, que sienten que es más fuerte que ustedes. Escríbanla, 2, 3 palabras. Sigo. Ahora piensen en una persona que están tratando de evitar, que no soporto, que me enoja. Cada vez que pienso en ella o tengo que hablar, me pongo como los gatos, ¿viste? Cuando se le hincha el lomo, que se pone en guardia, que es como una situación que no la soportan, no se la bancan. O tienen que hacer un esfuerzo para generar una comunicación y para no mostrarse enojados. Piensen en esa persona. Puede ser que no la vean muy a menudo y justamente no la ven porque la quieren evitar. Entonces que hacen todo lo posible para no cruzársela. Seguimos. Ahora piensen en una enfermedad. En esa enfermedad que les da miedo tener. Esa enfermedad que dicen, ni loco me gustaría pasar, o sea, a nadie le gusta enfermarse. Obviamente, no estoy hablando de eso, sino esa enfermedad que cuando se les cruza o cuando se enteran que alguien la tiene o cuando leen algo que les pasa, dicen, uy, qué horror, eso es terrible, no quisiera nunca tener eso. Bueno, esa enfermedad, escriban el nombre. Seguimos. Cuando me conecto con la muerte, porque me entero que alguien falleció, me entero que, bueno, ahora no hay posibilidad de velorio todavía, o en muchas provincias no las hay, pero tengo que ir a alguna función, alguna reunión de esas, o simplemente tengo que hablar con una persona que acaba de perder un ser querido. Cuando me conecto con la muerte, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Realmente digan, ¿con la muerte es mi muerte o la muerte de mi hijo o la muerte de mi padre o la muerte de mi amigo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Sean veraces. Total, acá no lo van a tener que compartir. Es para ustedes. Y ahora seguimos. Y la última que les voy a pedir es aquellos que sienten que es peligroso para ustedes. Aquello que sienten que es peligroso para mí. Bueno, hoy el ejemplo para algunos, bueno, salir a la calle es peligroso para mí, pueden pensar algunos. Otros pueden decir,
juntarme con determinadas personas es peligroso para mí. Perder el trabajo es peligroso para mí. Aquello que es peligroso para mí. Bueno, atrás de esa situación de que me está vulnerando, de la persona que no aguanto, de la enfermedad que me da miedo, o de cuando pienso en la muerte lo que me pasa, o aquello de que me da temor porque es peligroso para mí, atrás de todo eso y atrás de muchísimas cosas más que no pasan, hay creencias. Y las creencias es el tema de hoy, ¿no? Y cómo estas creencias afectan a mi vida. Entonces, ¿querés leer, Inés, qué son las creencias? Ustedes saben que las creencias son el conjunto de pensamientos que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás, ¿no? Y entonces, ¿qué creencias tenemos? Por ejemplo, que solamente trabajando con mucho esfuerzo podremos lograr las cosas. Y tenemos estas creencias, digamos, hacen que nosotros actuemos de una determinada forma y es inevitable que frente a determinadas circunstancias se activen y nos lleven a tomar decisiones, ¿no? Que a veces nosotros no somos conscientes de cuál es la creencia que nosotros tenemos que nos lleva a tomar decisiones. Entonces quizás lo que los podemos, ustedes mirando estas fotos, algunos se anima a anotar en el chat alguna creencia que tienen de la infancia, por ejemplo, ¿no? Yo veo el despertador y digo, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Entonces solamente si vos te levantabas temprano ibas a poder lograr las cosas. Si te levantabas más tarde eras un dormilón y ya quedabas etiquetado como un dormilón, ¿no? Por ejemplo, con las creencias que tengo con el dinero, ahí ya me pusieron uno, hay que ser fuerte. Bien. ¿Alguien más a ver que tenga alguna creencia que tiene de la infancia, digamos, o una frase que, por ejemplo, hayan repetido en su casa como... ay, ahora no... por ejemplo, solamente las cosas se consiguen con esfuerzo. Eh, hay que guardar, por ejemplo, para las vacas flojas, hay que guardar para cuando no tengamos dinero. Si paso bajo una escalera, eso me trae mala suerte. El 13 es un número de mala suerte. Si yo no tengo un peso adecuado, no voy a lograr las cosas que quiero en la vida, solamente con un determinado físico, con una determinada actitud voy a poder lograrlo, o más que actitud, con una determinada vestimenta, a lo mejor, ¿no? Yo pienso que si no sé nada de computación no voy a poder avanzar, ¿no? Y entonces esas son todas creencias que me van limitando en las cosas que tengo, en las decisiones que tengo que tomar en mi vida. Bueno, lo que pasa es que justamente lo que estamos trayendo son las creencias que sabemos que con las cuales hemos nacido, ¿no? O hemos mamado de alguna manera y que forman o han formado parte de nuestra vida y a lo largo de nuestra vida las hemos ido superando o las hemos ido mirando a los ojos y diciendo, esto es válido para mí hoy o no, ¿no? Y eso es bárbaro porque todos necesitamos creencias. Todos tenemos creencias porque, como decía Inés recién, es como un mapa, ¿no? El problema de las creencias son las que nos tienen atrapados y nosotros no tenemos idea de que nos atrapan. Son
aquellas que llevamos en forma inconsciente, que nos limitan y no nos damos cuenta. Por eso, ahora revisá de vuelta ese papel que escribiste. Mirá a esa persona que no te aguantás, ese dolor o ese sentimiento que tenés ante la muerte. Lee eso que escribiste y atrás de cada una de esas situaciones hay una creencia que te limita. No puedo encontrar pareja, nunca me dan puestos a mí para ascender, tengo problemas para hacer dinero, siempre me siento culpable de lo que tengo y no puedo disfrutar. Todas esas cosas, todas esas situaciones, atrás de eso hay creencias. Bueno, entonces, como decía, las creencias más peligrosas son las que operan nosotros en forma inconsciente. Y el problema de eso es que como no nos damos cuenta porque son inconscientes, nosotros tenemos que explicarnos la vida. Generalmente nos explicamos la vida diciendo yo no sirvo para esto, o tengo mala suerte, o estas cosas siempre me pasan a mí. Cuando llueve yo siempre estoy con un tenedor, como diciendo que nunca tiene el comportamiento adecuado. Mi problema es el carácter, mi problema. Entonces me empiezo a explicar la vida a través de esas cosas y no me doy cuenta que hay algo, una experiencia muy interna a mí, muy inconsciente, que me va dirigiendo y me va marcando el camino. Generalmente yo tengo una mirada sobre las cosas y esa mirada sobre las cosas tiene que ver con mis creencias. Suponete un hecho, lo que significa la enfermedad. Entonces acompañé a una persona enferma y ahora veo que el otro también se está enfermando y entonces como mi creencia sobre la enfermedad, tengo una creencia sobre la enfermedad, yo lo que hago es explicarme esa creencia a través de una experiencia. Digo, no, como la experiencia que tuve con papá, la acompañamos en su enfermedad, fue terrible, fue desastrosa, y mamá empieza con las mismas cuestiones, entonces yo lo que digo es que mi experiencia me indica que la de mamá también va a ser desastrosa. Y yo invitaría un poco a mirar un poco más profundo, porque hay algo que tiene que ver con la enfermedad, algo tiene que ver con el deterioro, algo tiene que ver con el envejecimiento, que es una creencia mía. Independientemente que no es sencillo acompañar a una persona que se enferma. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que yo siento, de lo que me hace sentir. Siempre en estos talleres, nosotros siempre decimos esto, que está todo inventado, que nosotros no estamos trayendo ninguna novedad, simplemente estamos sumando lo que los sabios y sabias de la historia nos han dejado, que es muchísimo, Y siempre traemos alguno antes de Cristo, ¿no? Y esta vez lo elegimos a Buda, porque fíjate lo que dice. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque el dolor te va a ocurrir porque hubo un hecho que te generó el dolor. El sufrimiento es la representación de ese dolor, la explicación de ese dolor. Soy un tarado, siempre me pasa a mí, siempre hago las cosas mal, siempre pierdo oportunidades. Todo este sufrimiento que genera esa explicación que me doy, eso son las creencias que tengo. Y sigue diciendo que el mundo está lleno de sufrimiento y que la raíz del sufrimiento es el apego a las cosas. O sea, apegarme a las cosas es necesito esto para vivir, necesito esto para ser feliz, necesito esto para subsistir. Ese apego a las cosas, ¿sí?, también es una creencia. ¿Entienden? Que yo necesite determinadas cosas de afuera
es una creencia que muchas veces está, no porque sea egoísta, no es porque sea materialista, sino es porque estoy repitiendo algo, por ejemplo, esas creencias que decían, el que guarda siempre tiene, ¿no? Es esa creencia que es muy de los ancestros que vinieron de otros países acá, que venían sin un peso y tenían que trabajar y juntaban las cosas de a centavos, y que lo hacían a través de mucho esfuerzo y venían de una situación de hambre y de violencia y de trastornos importantes. Por lo tanto, vos decís, pero sí, pero mis abuelos ya lo tengo enterrados hace muchísimo, y bueno, esas creencias se han ido comunicando en la familia, ahora vamos a ver un poquito cómo, y están vivas en mí. Y a veces me están afectando y yo no me doy cuenta de por qué no puedo disfrutar de la vida. Porque temo cuando siento de que voy a perder algo, o que algo que lo que tengo voy a perder, o que esto que solía hacer no lo voy a poder hacer más, ¿no? Bueno, esos son los apegos que ya Buda, en el año 600 a.C., ya nos estaba hablando. Y lo último que dice, que lo tomamos como para decir la entrada al taller, es que para entender todo es necesario olvidar todo, o sea, desaprender. Nosotros pensamos que para tener éxito en la vida, y acá lo pongo entre comillas, necesito saber algo que no sé. Y les aseguro que en nuestra experiencia, generalmente nos encontramos que en vez de saber algo, o sea, adquirir algo, tener algo nuevo que no sé, lo que generalmente nos impide poder disfrutar, poder vivir la vida, es algo que tenemos, no es algo que no tenemos. Y eso es el desaprendizaje. Y para eso es donde tenemos que bucear un poco e ir un poco más a fondo. Tenemos que entender, esto no es religioso, ¿no? Este no es un taller religioso, cada uno crea en lo que quiera, pero cualquier persona con sentido común se da cuenta que hay alguien que ha generado todo esto. Como siempre decimos, mira para el cielo, ves el universo, ves todo eso que está por el aire, ves que todo tiene una perfecta sincronía, ves que hay reglas que se cumplen, que si no se cumplieran, no podría ser el universo como es. Ves para abajo y ves que podemos respirar porque hay una determinada sustancia, y esas sustancias están porque la Tierra tiene unos movimientos particulares, y que si no los tuviera, vos no podrías respirar. Y ves que un niño, una célula que se fecunda en una mujer y empieza a multiplicarse, empieza a generarse en distintas etapas, las mismas etapas, un niño acá que un niño en la China, o sea que hay un diseño, ¿entendés? Hay un diseño de la vida, cualquiera con sentido común, y a eso poner el nombre que quieras, me da lo mismo, Dios, Mahoma, Pepe, Juan, la inteligencia amorosa, lo que vos quieras, me da lo mismo, no es cuestión de nombres, es cuestión de concepto. Entonces, si hay un diseño, quiere decir que hay un diseñador, ¿sí? Entonces yo voy a hablar de ese diseñador, de esa fuerza creativa que anima todo, ¿sí? Que generó todo. Y entre esas cosas me genera a mí, que yo soy igual a eso, que es mi esencia, es lo intangible mío. Y eso intangible es lo que decide hacerse tangible y incursionar en esta aventura, en esto que llamamos tierra. ¿Sí? Se hace carne. Se hace carne. Y eso que se hace carne es una elección. Nadie viene acá porque lo mandaron. Nadie viene en penitencia. Acá venís porque elegiste venir. Y elegiste las condiciones en que ibas a venir. Y a mí me gusta pensar esto, que cuando yo elijo padre, madre, árbol genealógico, sexo, zona en la que voy a nacer, estoy eligiendo muchas cosas.
Y entre todas las cosas que elijo, se dan cuenta que elijo creencias. Porque no es la misma las creencias que tenemos los argentinos que las creencias que tienen los americanos o los alemanes. ¿Entienden? Hay un grupo de creencias diferentes. Y nosotros elegimos experimentar estas que tenemos aquí. Entonces, por ahí esto te hace cortocircuito con otras cosas que vos pensabas, pero simplemente exponete a este razonamiento y después decidí. ¿Eh? No lo rechaces de entrada, sino después decidí. Y seguime la explicación. Entonces, si nosotros somos una esencia que tiene una apariencia, ¿sí? Esa esencia que es energía, que tiene una apariencia, que también es energía, pero es energía que parece más densa, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos diferentes cuerpos, que nosotros no somos un cuerpo solo. No es solamente lo que vos ves en el espejo cuando te bañás o cuando te mires al espejo. Vos tenés un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional, una mente y una dimensión espiritual, ¿sí? Cuando lo que es físico, energético, emocional y tu mente es lo que tiene fecha de caducidad, es lo que velamos en los velorios y enterramos en los entierros, ¿sí? Eso es tu nivel físico, energético, emocional y mente concreta. Pero también tenés un componente que es eterno, que es tu componente espiritual, ¿sí? Ese es lo que vos sos realmente, esa energía que vos sos, y es muy fácil de ver. Si alguna vez tuviste que acompañar a alguna persona que falleció delante tuyo, te habrás dado cuenta que enseguida el aspecto de la persona cambió. Por más que hubiese estado inconsciente, desde el momento en que estaba respirando y dejó de respirar, algo cambió en esa presencia. Y a vos sí te pueden decir de los latidos, que el corazón, que el cerebro, pero vos te diste cuenta que ahí algo había pasado. Bueno, eso es tu esencia espiritual. Y acá, para ser, digamos, mucho más simples, esto es todo lo más complicado que vamos a explicar, para ser mucho más simples, a lo que tiene fecha de caducidad, nosotros lo llamamos el coche, porque es lo que usamos para vincularnos en la vida. ¿Eh? Yo tengo un coche que se llama Ernesto, Inés tiene un coche que se llama Inés, pero yo no soy Ernesto solamente. Ernesto es el personaje que yo desarrollo acá en mi coche. Yo en realidad soy esa esencia que usa ese coche y que nosotros lo llamamos el conductor. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué explico todo esto? Porque ¿quién tiene las creencias? Las creencias las tiene el coche, no el conductor. Las creencias que me limitan, las creencias que me entorpecen la vida, que son las que vale la pena hablar, ¿no? Porque si son aquellas que me están impulsando, de esas ni las toquemos. Yo vengo de sistema, lo que funciona no se toca. Entonces, lo que me funciona no lo toco. Yo estoy diciendo lo que no me está funcionando en la vida, eso que anotaste en el cuaderno. ¿Ok? Entonces, a esas son creencias que tiene el auto, que tiene esa entidad que vos elegiste para conducirte en este terreno, que tiene ese personaje que vos desarrollás en escena. Pero vos no sos ese personaje, vos sos el actor, vos no sos ese auto, vos sos el conductor. Cuando el conductor está dormido, cuando el conductor no conduce, todas las creencias son las que manejan ese auto. Es como que vos te subís al auto con la idea de irte a La Plata, ¿sí? Y ves que el auto se va para Luján. Y vos querés irte para La Plata, pero el auto se va para Luján y vos lo dejás que se vaya para Luján. ¿Ves? Así es cuando estamos dormidos. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos dormidos? Por ejemplo, con las situaciones que nos pasan en la vida. Como yo siempre cosecho lo que siembro, ustedes lo saben, ¿eh? Si pusiste
un árbol de mandarinas, te van a salir mandarinas, no te van a salir frutillas. Entonces yo siempre cosecho lo que siembro. Y esto no es un dictamen para castigarte, sino para entender cómo es la vida y dejarte de darte explicaciones que no tienen que ver con esto. Yo siempre cosecho lo que siembro. Entonces, si fíjense en las 3 columnas, si tengo estos pensamientos, cualquiera de ellos, voy a tener sentimientos de la segunda columna y lo que se va a traducir en una emoción de miedo. Cuando yo digo, no puedo encontrar pareja, o le tengo miedo a la soledad, o tengo terror a enfermarme, o de determinada enfermedad, o tengo, me da mucho miedo a la muerte, pero generalmente no lo decimos así, lo que decimos es, me da mucho miedo que se muera fulanito. Fulanito es mi hijo, mi hermano, mi pareja, lo que sea. Pero me da miedo, bueno, quiere decir que yo tengo pensamientos asociados a eso, sentimientos, y que el producto de eso es miedo. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, si estas limitaciones, estas creencias, me hacen generar experiencias en la vida que generalmente me traen insatisfacción. Esa insatisfacción es el miedo que está asociado. Por eso, miren esta figura. ¿Qué parte le duele? La realidad. Ahí es donde estamos llamados a despertar. Cuando todo en la vida pareciera que nos va bien, que todo es hermoso, que todo va de acuerdo a lo planeado, que pin, que pan, que no tenemos insatisfacciones, que siempre en toda época de la vida, siempre hay algún momento así, no nos paramos a ver en qué creemos, qué nos pasa, qué heredamos, por qué estamos repitiendo estas situaciones. No nos paramos a ver eso. Nos paramos cuando algo nos empieza a doler. Y justamente el conductor que sos, que acá lo llamo alma, pero por favor, nada que ver con lo religioso. Así que saquen lo alma porque es el centro, porque es aquello que nos hace fuerte, porque es eso que no muere, ¿no? Eso, lo eterno, usa los desafíos y la crisis para provocar una necesidad de elegir. Entonces, estos desafíos y crisis que tenés hoy, cualquiera que sean, es una oportunidad que el conductor que sos utiliza para que vos puedas despertar, porque la intención en esta vida es que vos puedas unir el conductor que sos con el auto que tenés. Porque no es cuestión de desprestigiar el auto es muy bueno. El auto en definitiva es un diseño del diseñador. Es magnífico el auto. El tema es que alguien lo tiene que conducir. Porque cuando no lo conduce, se conduce solo, como los autos de Google, que tienen un GPS, que tienen una base de datos, y esa base de datos que tenemos nosotros son creencias, que muchas veces pertenecen a heridas emocionales, que nosotros repetimos y seguimos repitiendo hasta que un día decidimos despertar. A mí me gusta identificar a estas situaciones que se nos presentan en la vida con la palabra de mensajeros, ¿no? Que son aquellas situaciones o personas que nos hacen sentir mal, mover alguna emoción, enojar, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos a estas personas o situaciones y las llamamos mensajeros, lo que el mensajero generalmente nos trae son mensajes. Entonces, a mí lo que me sirve, digamos, es como tratar de identificar el mensaje que me trae el mensajero. ¿Cómo identifico el mensaje? Fijándome qué emoción me produce esta situación, este hecho o esta acción que se me presenta en este momento, ¿no? Este aprendizaje, llamémoslo. Porque ahí cuando yo pueda identificar la emoción que esto me produce, lo voy a dejar al mensajero, porque
la vida me va a mandar una cantidad de mensajeros hasta que yo aprenda lo que tengo que aprender. Entonces, cuando yo me conecte con mi emoción y la pueda identificar, ahora va a venir lo que dice Ernesto, o sea, generalmente la voy a poder identificar con alguna de las situaciones que viví en alguna otra época de mi vida, o sea, cuando era bebé, en los primeros 7 años de vida, antes de nacer, ¿no? Entonces, solamente yo encuentro que sanando esta emoción que se me presenta hoy en día, pero que en realidad si yo empiezo a ver mi historia, la voy a haber sentido también a los 17, a los 20 años, a los 15, a los 7 y si voy más atrás a los 6. Entonces, haciendo para mí este caminito, así como, bueno, reconociendo el origen de dónde viene, voy a poder, bueno, en realidad yo lo que después hago es como conectarte con tu niño, que es el que se encuentra carente de este sentimiento y sanarlo. Todas las creencias las procesamos a través de lo que nosotros llamamos pensamientos. Los pensamientos son esas ideas que salen de la mente, que muchas veces no sabemos de dónde salen, pero que salen constantemente. Algunas las identificamos, miren, cuando yo tengo ideas de cómo carezco de valor, me veo impotente, no importa la situación, estoy solo, el amor duele, no se puede confiar en la vida es sufrimiento, para ser querido tengo que triunfar, si me hablo a los demás me rechazan, si me preocupo por mí soy egoísta. Cuando yo tengo estas leyes, este mapa adentro, imagínense qué pensamientos me puede estar generando. Me va a estar generando primero pensamientos de culpa, después pensamientos de carencia, no soy suficiente, no puedo, no debo. Los otros pensamientos de incapacidad. Entonces, con esos pensamientos yo constantemente estoy tratando de relacionarme con el mundo. Y el mundo me devuelve imposibilidades. Estos mensajeros que me encuentro en el mundo, que me dicen me devuelve problemas, me devuelve circunstancias inconvenientes. Y entonces, cuando yo veo mi vida, me parece que todo es lo que yo entiendo que estoy pensando. Pero hay mucho que no entiendo que también estoy pensando. Porque lo proceso y lo pienso a un nivel inconsciente. Distintos autores no se ponen de acuerdo, pero más o menos del 93 al 95% de los pensamientos no los estás manejando vos. Vuelvo a repetir. Del 93 al 95% de los pensamientos que tenés no los estás manejando en forma consciente. Lo está manejando en forma inconsciente. Y ahí está el dibujito que tienen a la izquierda, que es este iceberg, ¿no? Este pedazo de hielo que generalmente está en los lugares muy fríos, donde lo que sale de la superficie solamente es el 10%. Y lo que está metido dentro del agua es ese 90%. Y ese 90% es lo que está haciendo mover al iceberg. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo que nos hace mover en la vida es ese 90% de cosas que trabajan en nosotros en forma inconsciente, que son modos de ver la vida que tenemos, que trabajan, que no nos damos cuenta que tenemos ese modo de ver. ¿Y de dónde lo hemos sacado? Y lo hemos sacado del auto que tenemos. Porque recuerden que yo les conté que yo elijo en qué lugar voy a nacer, elijo los padres que voy a tener y obviamente el árbol genealógico o sea, las historias emocionales que esos padres tienen. Elijo las circunstancias socioeconómicas, todo eso lo estoy eligiendo y entonces ese auto, ese modelito de auto, viene acoplado con creencias. Y esas creencias que pudieron ser de mamá, cuando yo todavía estaba en la panza, o pudieron ser de mi papá, o pudieron ser de mi abuelo, están operando en mí el día de hoy. Y yo como no veo
abajo, pienso que soy yo. Y entonces me explico la vida desde la forma que me la explico. Tengo mala suerte, todos me tocan a mí, no puedo con estas cosas, qué suerte que tiene aquel que puede y yo no puedo. Trajimos uno vivo, un maestro vivo, Bruce Lipton. Alguien que nos gusta mucho porque desde la ciencia explica lo mismo que estamos explicando nosotros. Pero él dice, como no vemos nuestro propio comportamiento subconsciente, no vemos cuando nos saboteamos. Los psicólogos nos dicen que hasta un 70% de los programas de la mente subconsciente que adquirimos de otras personas son negativos, debilitadores y autosaboteadores. O sea, fíjate vos, el auto que elegiste viene con un 70% de creencias que te van a hacer la vida más complicada. Mirá lo que está diciendo. Está diciendo esto. Y entonces vos dirás, ¿y para qué estoy eligiendo un auto que me va a complicar tanto la vida? Que justamente vos viniste para experimentar eso. Así que no es cuestión de quejarse, es cuestión de despertar. Es cuestión de encontrarle el sentido a mi vida. Y únicamente le voy a poder encontrar el sentido a mi vida cuando encuentre el sentido de la vida. Y para eso muchas veces necesito el dolor. Y para eso muchas veces necesito el sufrimiento. Para eso muchas veces necesito que me duela la realidad, como el dibujito que pasábamos antes. Porque si no, aprendemos a sobrevivir con este 70% de problemas heredados. El sistema operativo del auto, vieron que todo tiene un sistema operativo, un teléfono, un televisor inteligente ahora, dentro de poco una licuadora en el sistema operativo, todo es eso que hace que traduce las instrucciones básicas que permiten que eso funcione. ¿Sí? El sistema operativo del auto se llama ego. Y el ego, que también es un diseño del diseñador, lo que busca es protegerme, lo que busca es defenderme, no es malo. Al contrario, me quiere como singularidad. Pero el tipo es temeroso porque recordad que el auto se queda acá y él lo sabe. ¿No? Entonces, el ego me invita siempre a tener necesidades. Necesito algo que no tengo, obviamente, por eso lo necesito. Me invita a acumular, me invita a defenderme, me invita a hacer cosas importantes, porque si yo me destaco, soy importante. Si yo no me destaco, no soy importante. Me invita a no bancarme la incertidumbre. Yo siempre tengo que tener todo bajo control, porque si no tengo bajo control, el ego tiene miedo y no se banca el miedo. Entonces, la incertidumbre no es buena. Y todos los procesos creativos, todos los procesos de seguir la inspiración, todos los procesos de conectarme con el conductor que soy, indudablemente me invitan a la incertidumbre, porque no tengo seguridad, porque es un camino nuevo, porque me está invitando a tirarme a la pileta, me está invitando a salir a la cancha. Y yo desde el control es poco probable que lo pueda hacer. Y sobre todo, me invita a tener personas a las cuales reprochar y culpar. Por eso cuando yo no me contacto con alguien, o sea, no me puedo contactar con alguien, no me puedo comunicar con alguien, no, me cae grueso esa persona, rabiosa, el jefe, en el trabajo, lo que sea. Eso tiene que ver con una creencia mía. Siempre, Ernesto, siempre tiene que ver con una creencia mía. Y no importa lo que sea la persona, no importa lo que sea la persona. Pero si a mí me está generando miedo, acuérdense lo que pusimos en el cuadro ese de las 3 columnas. Si a mí me está generando miedo, quiere decir que tuve sentimientos asociados al miedo y quiere decir que tuve pensamientos asociados al miedo. Si no, no me generaría miedo. ¿Sí? Entonces,
cuando nosotros no nos damos cuenta de las creencias que tenemos que ver las experiencias que estamos teniendo. Y cuando nos demos cuenta del poder creativo que tenemos, esto que estábamos hablando antes, con la elección de pareja, o la elección de esto, o el trabajo, o yo qué sé, pelear mi sueldo, o qué hago con lo que gano, o no sentirme suficiente para tratar de competir por un puesto. Todo eso, darnos cuenta que obedece a nuestro mundo interior, a nuestras creencias interiores. Y que así como tenemos creencias que nos limitan, que sobre todo son, como dijimos, las que no sabemos que tenemos, y que reconocemos por las experiencias que tenemos afuera, tenemos aquellas que nos fortalecen, y es muy bueno transmutarlas, es muy bueno cambiarlas. Es muy bueno repetir, o sea, pasar de una experiencia o de una creencia limitante a una creencia que nos potencia. Una creencia limitante, estamos solos. Soy todo lo que veo. Soy todo lo que veo en el espejo. Estoy solo, me tengo que defender, la vida es una lucha y yo soy un luchador. Una creencia. Otra creencia. Soy parte de un diseño. Soy una criatura. Estoy respaldada. Estoy asistida. Estoy mantenida. Entonces, algunos de estos lo llamarán fe, ¿no? Y yo digo, es sentido común. Si ustedes lo quieren llamar fe, llámenlo fe, pero es sentido común. Miren la vida que puedan ver, investiguen la vida que puedan investigar y se van a dar cuenta que hay algo, que hay una inteligencia, que hay un diseño. Ese diseño me diseñó a mí. Ese diseño está conmigo. Cuando desarmamos las creencias, podemos elegir. ¿Sí? Yo tengo justo ahí una pareja que parece ser que no se puede llevar muy bien, que pueden ser jefe o jefa, empleado o lo que sea, ¿no? Pueden ser dos personajes. Pero en este caso es una pareja. Entonces, una forma en que tengo de entender esto que me está sucediendo en este momento en la vida es, nadie me va a volver a amar, nunca más voy a ser feliz. Cachito me dejó y no puedo vivir sin Cachito. Entonces, pasaré el resto de mi vida cantando y contando las historias de Cachito. Y otra forma es entender que todo lo que me pase es parte de mi crecimiento y que todo va a estar bien para mí. Y que yo necesito aprender, entender que hay un para qué esto está ocurriendo y conectarme con eso y aprender. Entonces, desde ese lugar de aprendizaje, esta experiencia va a ser enriquecedora. Y vuelvo a repetir, esto es sentido común. Miren para atrás ahora. No se den vuelta, pero traten de mirar para atrás en sus vidas. Y fíjense en las experiencias que tuvieron. Y fíjense lo que ha pasado cuando ustedes tuvieron esas experiencias que los sacudieron. ¿Qué es lo que pasó después? Y fíjense que eso que pasó después no hubiese pasado sin esta experiencia que lo sacudió de esta forma. Entonces tu ego va a empezar a decir, ay, pero yo no hubiese pedido pasar por esto, ni nada por el estilo. Huevadas. Eso, pero la realidad es que eso ocurrió, y eso ocurrió para algo. Y ese algo es lo que te está construyendo a vos en este momento. Por lo tanto, todo lo que nos pasa es para nuestro crecimiento. Todo va a ser para mi bien. Todo va a ser para mi aprendizaje. Todo va a ser para que yo siga creciendo en conciencia. O no, la otra interpretación es el fin del mundo. El auto, ahí tienen el auto, ¿no? Y yo les dije que es miedo. El miedo, el auto tiene básicamente miedo porque sabe que el auto se termina. Él lo tiene clarísimo. Desconfianza porque él ve peligros en la vida. Y obviamente tiene la queja
siempre asociada. Me quejo del coronavirus, me quejo del encierro, me quejo de que lo liberan, me quejo del que tengo al lado, me quejo porque no lo tengo al lado, me quejo, pero me quejo. La queja está muy presente. Y necesito algo de afuera para sentirme bien. Para estar satisfecho con la vida necesito algo de afuera. Y generalmente eso de afuera, yo que sé, puede ser dinero, puede ser un bien, puede ser que esa persona me reconozca, o que el otro me aplaude, o que el otro me acepte, o que el otro me dé una felicitación, o que el otro me mire con cariño, lo que sea, pero tiene que ser de afuera. Bueno, este autito tiene muchas creencias, ¿no? Tiene, como yo les dije, de acuerdo a donde estemos, tiene particularidades, pero generalmente tiene varias creencias que yo lo presento como una ilusión. Una ilusión de protegerme, porque lo de afuera es peligroso, entonces yo me tengo que proteger. Y hay mucho trabajo con esto de la protección. Una es la acumulación, otra es sentirme importante, otro es reteniendo cosas, o sea, no largando nada. El que guarda siempre tiene. La ilusión de protegerme, porque mañana me puede faltar. La ilusión de protegerme, porque el mañana es peligroso. Voy a la segunda. La ilusión de dominar. Fíjense el día a día. Dominar, no estoy hablando de someter a alguien, que sería un extremo, ¿no? Sino, dominar es ganar una conversación, es tener la razón. Fíjense el tiempo que invertimos en tratar de convencer al otro, al que tengo al lado, de que la forma en que yo miro las cosas es la correcta y que vos estás mirando en forma incorrecta. Fíjense el tiempo que invertimos en eso. Esa es otra ilusión del auto que tenemos. Vamos a la otra. La ilusión de competir. Entonces, como hay poco y yo necesito, tengo que salir a la lucha. Tengo que salir con los codos. Tengo que salir con los codos porque tengo que ganar. La ilusión de la ansiedad y la necesidad, no tengo tiempo para esto, que esto da para todo un taller. Y todo esto lleva a no sentir o a no poder conectarme con mis dones y talentos. Y esto también da para otro taller, los dones y talentos, pero imagínense, yo para hacérsela cortita y algo asociado a lo que hablamos. Cuando nosotros emprendimos este viaje, éramos algo energético por ahí, yo que sé, en algún lugar, y dijimos, bueno, me voy a elegir un auto. No estoy solo, hay gente que me acompaña, qué sé yo, gente que me alienta, gente que me ayuda, qué sé yo. Debe haber, ¿no? Entre todos me ponen como una mochilita con las cosas que voy a usar. Y en esa mochilita, permítanme ustedes imagínense esto, aquí es como la mochilita del colegio. Vos, cuando mandás a un pibe al colegio, le pones un juguito y un alfajor, porque vos sabés que en el recreo le va a dar hambre, ¿no? Y que en ese momento ese juguito y ese alfajor va a hacer la diferencia. Entonces vos te calentás en que mandarlo al colegio con eso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, a nosotros tenemos los dones y talentos. Y muchas veces los tenemos completamente olvidados. Porque los dones y talentos no son glamorosos, por ejemplo. No son socialmente muy respetados. Si yo tengo el don de entender la física, la química, ver cómo se mueven los astros, entonces, qué tipo inteligente. Pero si yo tengo el talento de preparar un buen guiso, de armar una mesa, de poder convocar a las personas y darles de comer, entonces eso no está bien. Pero lo importante es que los dones y talentos no tienen tabla de jerarquía. La tabla de jerarquía se la pone el ego. Los dones y talentos saben para qué están, para hacer lo mismo que hace el juguito y el alfajor en el recreo. Para que cuando tengas una necesidad, tengas esos dones y talentos a mano, para que te ayuden
a resolver una cuestión, para que te ayuden a trascender, para que te ayuden a cumplir básicamente lo que vos viniste a hacer acá. Porque vos no viniste a hacerte viejo. Vos no viniste a tener sufrimientos. Vos no viniste a pasar por un valle de lágrimas. Vos viniste para experimentar el amor. Y cada vez vas a tener más posibilidades de experimentar el amor que sos. Y ese es el desafío, y para eso tenemos los dones y talentos. Seguimos. Miren ese burro, miren esa carreta, miren esos paquetes. Vivimos cargando ese carro. Lo vivimos cargando. Con experiencias, problemas, desafíos. Vivimos con... Y en un momento, gracias a Dios, el carro vence al burro y queda así, patitas en el aire, ¿no? Queda sin poder caminar, sin poder cumplir su función de burro. Y ahí, me imagino que empieza a buscar ayuda al burro o alguien lo va a ayudar, o por lo menos le dejan de poner cajas en el carro. Y eso es lo que nos está pasando en la vida. Nosotros seguimos adelante con cuánta carga nos ponen, o nos ponemos, mejor dicho, no voy a decir nos ponen, nos ponemos. Seguimos poniendo cargas adelante del carro. Y nosotros como burros, así con más esfuerzo, porque la vida es esfuerzo, la vida hay que resolverla, la vida hay que desafiarla, la vida es una guerra que hay que ganar, la vida, ¿entendés? Hasta que, gracias a Dios, la vida nos hace eso que le pasó al burro. Y eso llamalo lo que vos llamás una pérdida, o llamarlo que te rajan del trabajo, o llamarlo que te quedas sin pareja, o llamarlo que tenés una enfermedad, o llamarlo lo que sea. Pero es algo que te rompe esa hegemonía que tenías de esfuerzo y de llevar adelante las cosas y de soportar y de tratar de entender la vida desde otro lugar. Y este es un espacio que a esto lo llamamos problema nosotros realmente. A esto lo llamamos problema y realmente es la oportunidad que tenemos de empezar a entender lo que la vida es. Tengas 90, tengas 20, es lo mismo la edad que tengas. El tema es que vos entiendas que si yo tengo pensamientos erróneos, voy a tener creaciones en mi vida erróneas y por lo tanto voy a tener sufrimiento. Que puedas entender que tu ser, ese conductor que vos sos, siempre está en paz. Que lo único que no está en paz es tu mente. Que el actor que vos sos siempre está en paz. Que el que no está en paz es tu personaje, que en ese libreto que tiene está leyendo de que acaba de matar a un tipo, o que lo están por matar a él, o que tiene que despedir a 10 personas, o que va a ser despedido. Y a partir de que te conectes con el ser que sos, va a ser el aprendizaje y es donde estas limitaciones empiezan a cambiarse, empiezan a trascenderse. Una más, que nos quedan dos. Otro maestro de la vida, Víctor Frank. Este falleció en el 97. Este hombre estuvo preso, ¿no? Seguramente lo conocen, algunos quizás leyeron algo. Buenos libros para leer. Nuestra mayor libertad humana es que a pesar de nuestra situación física en la vida, o sea, pese a donde el auto esté, siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos. Siempre podemos escoger nuestros pensamientos. Y entonces, vean la figurita de atrás, de al lado, perdón. Vean los personajes que están ahí. Vean las caras de esos personajes. No es lo que me pasa en la vida, sino lo que yo hago con lo que me pasa en la vida. Y ahí radica la libertad, en escoger lo que realmente queremos, el pensamiento que queremos. ¿Saben por qué? Y esto es un agregado nuestro, no lo dijo Víctor Frank, pero
¿Y por qué podemos elegir nuestros pensamientos? Porque nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos forman parte del auto. Nosotros somos el conductor. Y entonces el conductor le puede decir al auto, por este camino no. No vamos para Luján, vamos para La Plata. No me hagas doblar acá, yo voy a seguir derecho. No me hagas odiar, no voy a odiar, no me hagas enfrentarme, no me hagas dominar, no me hagas retener, no me hagas envidiar. Porque yo voy a hacer esta otra cosa. Y eso lo puedo hacer porque yo no soy mis pensamientos. Yo tengo pensamientos. Yo sé que es normal que los pensamientos nos aborden, nos tiren, estemos toda la noche, soñemos con pensamientos, soñemos un montón de cosas. Pero yo no soy los pensamientos. Esto es como los sueños que tenés, ¿viste? Esos que te conmueven, yo sé, que vos te despertás y te preguntás, che, ¿eso me pasó o lo soñé? ¿No? Que tenés ese momento hasta que te das cuenta que lo soñaste. Bueno, esos sueños, que son pensamientos, es lo mismo que nos pasa cuando no estamos dormidos. Los pensamientos me empiezan a decir que estoy en peligro, que estoy en peligro, que estoy en peligro. Y vivo la vida en peligro, me pongo el casco, salgo con el rifle, estoy esperando que alguien me dé un balazo. Y decime cómo vas a disfrutar la vida ahí. Decime cómo vas a amar ahí. Si en cualquier momento te la dan. Y terminamos acá. Cuando Jesús de Nazaret decía, en el año 033, ¿no? Para el que no lo conozca, búsquenlo por ahí, el reino de Dios está dentro de vos y a tu alrededor. Mirá lo que te está diciendo. Mirá lo que te está diciendo. Otro maestro de la vida. Te está diciendo que esa parte espiritual, ese conductor que sos, es lo que forma parte del reino, es lo que forma parte para algunas religiones de Chabán, del cielo, es eso, sos vos, porque vos sos el conductor. Eso es lo que está en vos, en la medida en que vos lo dejes estar, en la medida en que vos permitas que conduzca tu vida. Y está a tu alrededor porque todo está diseñado. Y vuelvo a repetir, esto no es cuestión de fe, me da lo mismo que seas cristiano o budista, o que no seas nada, o que seas todo. Es cuestión de sentido común, date cuenta que hay un diseño, y si hay un diseño hay un diseñador, y si hay un diseñador vos formás parte de eso. Las creencias en nuestra vida, las creencias limitantes en nuestra vida, es la oportunidad que tenemos para darnos cuenta quiénes somos, para darnos cuenta qué vinimos a hacer. Y para que cada vez, de a poquito, paso a paso, estemos más en el camino de poder hacerlo.